Gloria a Dios. Miremos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, los versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, estamos exaltándote, glorificándote, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos que por medio de esta palabra nos hables y nos enseñes en el nombre de Jesús. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, en la Nueva Versión Internacional. Dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Bueno, en este pasaje del Evangelio según San Juan, ya son los últimos versos del libro, del Evangelio, y pues está dando una síntesis en sí de lo que representan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué una síntesis? Porque está dando en forma muy sucinta, como vemos en 2 versos, está dando a conocer todo el propósito de la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sabemos que el Señor Jesucristo empezó a manifestarse muy rápido. De hecho, hasta en su nacimiento, o antes aún de su nacimiento, ya habían unas manifestaciones sobrenaturales. Por ejemplo, la anunciación, cuando el arcángel se presenta a José primeramente, luego se presenta a María y les habla acerca del embarazo virginal, del nacimiento, en fin, todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, pues tiene un componente maravilloso, algo sobrenatural, algo que no se ha visto y que sirve como una señal manifiesta de Dios, no solamente para el pueblo de Israel ni para esa generación, sino para toda la humanidad. Y como lo veíamos, pues el Señor Jesucristo ya a los 12 años se estaba manifestando como un niño pues que conocía la doctrina, conocía al revés y al derecho la ley de Moisés, y era capaz de sostenerse en una conversación, en una discusión con los maestros de la ley. También lo vemos en otros, ya cuando empezó su ministerio, pues en una actitud muy, como le digo, muy obediente, muy humilde, cuando se acerca a Juan para ser bautizado por él en el río Jordán. Y a partir de ese momento, pues es una sucesión prácticamente ininterrumpida de manifestaciones, de señales, de milagros, de maravillas, de obras del Señor Jesucristo de diversa índole. Por ejemplo, sanidades, liberaciones de espíritus inmundos, resurrecciones, enseñanzas que antes el pueblo no había recibido. Y todo eso pues el Señor lo hacía de forma extraordinaria. Nadie podía quejarse de él, los que lo escuchaban, el pueblo, aún los extranjeros, pues de ninguna manera se quejaban de él, porque lo que veían era que tenía una palabra con gracia, con autoridad, con poder,
que tenía el testimonio de las obras de Dios a su favor. Los únicos que pusieron problema fueron los doctores en la ley, los fariseos. El resto, pues, estaban complacidos. Es más, se servían de lo que el Señor Jesús podía hacer por ellos. Por esa causa, las multitudes se agolpaban. ¿Sí? Llegaban gentes de todas partes con enfermos, con endemoniados y otros también que querían escucharlo, solamente tenían curiosidad por escucharlo. Ahora bien, todo eso que le estoy diciendo, esas maravillas, esas manifestaciones que el Señor Jesucristo hizo, no fue en vano, de ninguna manera, ¿sí? Y aquí lo explica claramente, mire, dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Yo le he mencionado algunas. El Evangelio según San Mateo menciona algunas, Marcos complementa y menciona otras. Lo mismo sucede con el Evangelio de San Lucas y este Evangelio según San Juan, complementan y mencionan otras. ¿Listo? Pero dice que muchas otras señales fueron las que hizo el Señor Jesús y que están escritas en estos libros. ¿Listo? Pero aquí está dando un punto que es muy importante. Dice, y todas estas señales que el Señor Jesucristo hizo están escritas o están recopiladas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cada una de las señales que el Señor hizo delante de diferentes personas, en diferentes situaciones, lugares, con ocasiones diferentes, todas esas señales las hizo el Señor Jesús con un único propósito: que la gente crea que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ese era el propósito de las señales. Y mire que incluso los fariseos, ahí está el caso de Nicodemo, y los fariseos reconocieron y a través de Nicodemo lo expresaron: sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Y mire, a Nicodemo le faltó algo. Él dijo, sabemos que vienes de parte de Dios. Le faltó decir, sabemos que eres el Hijo de Dios. Tal vez el orgullo, como buen fariseo que era, no le permitió admitir lo que incluso, mire, esto es terrible, terrible para los fariseos, lo que incluso los demonios reconocieron, porque los demonios reconocieron que aquel que les estaba hablando y dando órdenes era el Hijo de Dios. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. En otra ocasión le dijeron, sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces les decía, cada una de las señales que el Señor Jesucristo hizo tenía como propósito llevar a la gente a creer, a estar convencida de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Y para qué? ¿Con cuál era el propósito de que la gente, las multitudes, esa generación, los que vinieron después y nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué busca el Señor con eso? Que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre, tengamos vida eterna. De ahí que la única posibilidad de tener vida de Dios, vida eterna en nosotros, es creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así lo dice literal, las cuales dice, pero estas señales se han escrito para que creáis. ¿Creáis qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Concreto, mire. Para creer que Jesús es el Hijo, es el Cristo, el Hijo de Dios.
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy concreto, muy clarito. Lo voy a volver a leer en la nueva versión internacional. Dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. No cambia mucho, el sentido es idéntico. Las señales, los milagros, los prodigios, la liberación, la alimentación de los 5,000, que el Señor Jesús calmara el viento y el mar, que el Señor Jesucristo resucitara a Lázaro, que el Señor Jesucristo caminase sobre las aguas, todas esas señales, que convirtiera el agua en vino, todas esas señales tenían un propósito: que la gente crea que Él, Jesús, el hijo de María, de José el carpintero, Jesús el que nació en un pesebre en Belén, el que se crió en Nazaret, el que tenía hermanos y hermanas, Jacobo, José, Simón y Judas, así se llamaban sus hermanos, para que la gente crea que en ese hombre común y corriente, aparentemente común y corriente, que tenía un papá, una mamá, que tenía una familia, que tenía un oficio que era ser carpintero, para que la gente crea que aparte de eso, Jesús era el Hijo de Dios. ¿Listo? Por eso las señales que el Señor Jesús hizo fueron multitudinarias. Dice que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús hizo, no alcanzarían los libros para enumerar, y eso lo hemos visto. Mire que le digo, en el caso personal, yo llevo algunos años predicando el Evangelio y siempre hay enseñanzas nuevas, siempre hay cosas que uno no ha visto. Uno lee la palabra de Dios y la lee y la relee y siempre está aprendiendo cosas nuevas, cosas diferentes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese objetivo, llamar nuestra atención. ¿En qué? En que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo en el Hijo de Dios tengamos vida en su nombre. Y esto el Señor lo trató muchísimo, en ocasiones de forma muy, ¿cómo le digo?, muy sucinta, muy tangencial, en otras muy directa, totalmente directa, como la que acabamos de ver, Juan capítulo 20, directa, más claro de ahí no se puede, ¿sí? Pero por ejemplo dice en Juan capítulo 6, versos 33 y 34, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí el Señor Jesucristo se está presentando como el dador de la vida de Dios, de la vida eterna. ¿Cómo se presenta? ¿Qué palabras utiliza? Pues se presenta a sí mismo como el pan de vida, no conseguido aquí en la tierra, no fabricado aquí en la tierra, no de origen terrenal, sino como el pan que descendió del cielo. ¿De acuerdo? Así se presenta Él, como el pan que descendió del cielo. ¿Para qué? Para que así como una persona come un alimento natural, come el pan natural, y tiene la energía suficiente para vivir, asimismo el que coma del pan del cielo reciba la vida que le permite vivir eternamente. La energía que nosotros recibimos de un pan natural, de un alimento natural, nos provee energía para que vivamos temporalmente.
el pan que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, nos provee, digámoslo así, la energía o el aliento de vida para que vivamos eternamente. ¿Sí? Por eso dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y también en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 13 y 14, en la traducción en lenguaje actual, dice, Jesús le contestó, cualquiera que beba del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Aquí no se presenta el Señor como pan, sino como agua. Lo importante, mire, el Señor hizo todos los esfuerzos, utilizó todos los medios a su alcance para que la gente pudiera entender, para que la gente pudiera creer que Jesucristo era el Hijo de Dios y para que creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios obtuvieran vida eterna. Por eso dice, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. ¿Listo? Lo volvemos a leer. Jesús le contestó, cualquiera que beba del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Una persona nunca más tendrá sed si bebe del agua que el Señor Jesucristo da en su condición de Hijo de Dios, en su condición de Mesías. ¿Listo? Esta agua que el Señor Jesucristo provee es una simbología ¿de qué? De la vida eterna. Así como en Juan capítulo 6 miramos que el pan era una simbología, era un símbolo de la vida eterna. El pan, símbolo de la vida eterna, el agua, símbolo de la vida eterna. Dice en el mismo Evangelio según San Juan en el capítulo 5 versos 39 y 40. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora bien, esto el Señor le dijo a los fariseos, y les dice que ellos escudriñan las Escrituras, conocen las Escrituras, y escudriñaban las Escrituras porque pensaban que en las Escrituras encontrarían la vida eterna. Y pues sí, en las Escrituras se encuentra vida eterna en la medida en que se cree que las Escrituras tienen como eje central la persona de nuestro Señor Jesucristo. En esa medida, cuando una persona escudriña las Escrituras con los ojos puestos en el Señor Jesucristo en su condición de Hijo de Dios, obtiene vida eterna. Lo importante es que no solamente el conocimiento de las Escrituras, sino acercarse a aquel que da la vida eterna. Mire, hay muchas personas que saben mucha Biblia, memorizan capítulos, libros enteros de la palabra de Dios, ¿listo? Pero no es sino mero conocimiento, experiencia de vida eterna con Jesucristo no tienen. Lo importante es acercarse a quien apuntan las Escrituras. Las Escrituras apuntan a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Las Escrituras señalan, apuntan a Jesucristo como el que tiene la vida eterna para entregarle a cada persona. ¿Listo?
O sea, hay que leer, hay que escudriñar, pero hay que acercarse al Señor Jesús. Recordemos, el fin de la ley es Cristo. Y las escrituras señalan a Jesucristo. ¿Listo? Entonces, si las escrituras señalan a Jesucristo como el dador de vida eterna, a Jesucristo es que debemos acercarnos. Miremos lo que dice el Salmo 36, y aquí nos vamos a dar cuenta que en las Santas Escrituras pues hay una coherencia, ¿sí? Por ejemplo, el rey David habló acerca de la vida eterna, tenía la revelación, él tenía en su espíritu la conciencia de que la vida terrenal aquí no era sino una etapa, no era sino un peregrinaje. Por eso dice en el Salmo 36, verso 9, dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. David tenía la revelación dada por el Espíritu Santo de la existencia de la vida eterna y que esa vida eterna estaba en Dios. Por eso David expresa que en Dios está el manantial de vida. Y recordemos que un manantial es una fuente de agua que no se queda quieta, brota permanentemente. Está saliendo de un manantial, está saliendo agua, de lo contrario sería una agua estancada. ¿Listo? Eso es muy diferente. En un manantial hay una emanación permanente de agua. ¿Listo? Ahí a eso se refiere David. De Dios emana permanentemente, constantemente vida, 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 vida. Si fuera vida natural, pues nosotros nunca moriríamos. Este cuerpo físico no acabaría. Pero no es vida física. David entiende que es una vida espiritual, la vida de Dios brotando permanentemente. Por eso dice el manantial de la vida. Y en el Salmo 21, verso 4, dice: vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Aquí en este salmo se refiere David a sí mismo. ¿En qué sentido? En que David le pidió a Dios largura de días eternamente y para siempre. Y dice: vida te demandó. Vida. Y David estaba vivo. David no dijo: Señor, no permitas que mis enemigos me quiten la vida. Muy seguramente oró eso, pero también oró y pidió vida eterna, largura de días y mire, eternamente y para siempre. David le pedía vida eterna. Y eso está muy bien, nosotros debemos pedirle, nosotros tenemos vida eterna, pero debemos pedirle más, dame más vida eterna, que haya más vida de Dios en cada uno de nosotros o en mí, dígale. No metamos a más gente, solamente nosotros, dame vida, dame más vida eterna. Que quiero tener más experiencias de la vida eterna, que en mí haya más de la vida de Dios, que yo tenga conciencia más de la vida de Dios en mi vida. Esa oración es muy interesante y trae gran beneficio. ¿Listo? Y acá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versos del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional, dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has dado
que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mire qué tremendo este verso. Juan capítulo 17. Sí, vamos a leerlo nuevamente. Dice: dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿A qué se refiere? ¿A cuál hora se refiere? A que llegó la hora en la cual el Señor Jesús iba a ser entregado en manos de pecadores para ser juzgado, ser condenado y ser muerto. A esa hora se está refiriendo el Señor Jesús. ¿Y qué continúa diciendo? Glorifica a tu Hijo. ¿A qué se refiere ese glorifica a tu Hijo? Nosotros tenemos el conocimiento de lo que sucedió, el conocimiento a posteriori, o sea, después de acontecidas las cosas. Si tuviéramos un conocimiento a priori, o sea, antes de sucedidas estas situaciones, pensaríamos que el Señor Jesús, cuando dice glorifica a tu Hijo, se refiere a que el Padre no permita que el Hijo sea entregado en manos de pecadores, que sea enjuiciado, condenado y muerto. Pensaríamos eso, pero como tenemos el conocimiento a posteriori, entonces podemos entender que no se refería a eso el Señor Jesús cuando le decía al Padre que lo glorifique, sino que una vez muerto el Señor Jesucristo y sepultado, el Señor Jesucristo no deje su cuerpo en el sepulcro, ni que permita que su Hijo vea corrupción. A eso se refiere. Glorifica a tu Hijo, o sea, resucita a tu Hijo, levántalo de los muertos. Esa es la oración que está haciendo el Señor Jesucristo. Y continúa diciendo: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo glorifica el Señor Jesucristo al Padre? Lo glorifica en cuanto el Señor Jesucristo resucitado se presenta a sus discípulos, está con ellos 40 días aproximadamente, se muestra como el Mesías resucitado, el Hijo de Dios resucitado, y les da la orden de ir a predicar el Evangelio y les garantiza su compañía hasta el fin de los tiempos. Y así ha sido. El Señor Jesucristo glorificando al Padre, mostrando al Padre Dios como el juez justo, como el juez de vivos y muertos, mostrando al Padre Dios como el creador de todas las cosas. Y para que en el nombre de Jesús toda carne o todo mortal se reconcilie con el Padre. La forma en la cual un ser humano se puede reconciliar, o el medio más bien a través del cual un ser humano se puede reconciliar con el Padre, es a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús desde que resucitó, glorificar al Padre. ¿Cómo ha glorificado al Padre? A través de la obra que la Iglesia de Jesucristo ha hecho y está haciendo y hará. Dice: para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que les conceda vida. Mire, Dios Padre le confirió, le entregó, le otorgó, puso en el Señor Jesucristo la autoridad para dar
vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿en quién más puso autoridad el Padre o confirió autoridad para dar vida eterna? En nadie más. Solamente en el Hijo. Solamente en el Hijo de Dios, en el Mesías, en el Dios encarnado. ¿Listo? En Él el Padre confirió autoridad para dar vida eterna. Para dar vida eterna no es un deseo, no es una voluntad, una buena voluntad, no. Se necesita autoridad, se necesita tener la delegación. Y el Señor Jesucristo, póngale mucha atención, recibió la autoridad conferida por el Padre para dar vida eterna. Y el Señor Jesucristo le confiere autoridad a la Iglesia para que a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo confiera vida eterna a todos aquellos que crean en el Evangelio. ¿Listo? Y dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, continúa, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí aparece un punto muy interesante. Y es que la vida eterna, para recibir la vida eterna, es necesario creer que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso lo miramos al principio. Que todas las señales se hicieron o las hizo el Señor Jesús para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y para que creyendo tengan vida eterna. Perfecto. Pero ¿en qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en conocer al Padre. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. De tal manera que está muy bien creer y recibir la vida eterna, pero hay que complementar, hay que seguir adelante, hay que conocer a Jesucristo y al Padre, porque la vida eterna fundamentalmente consiste en eso, en conocimiento de Dios. ¿Cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo conozco al Hijo de Dios? Acercándome, buscando su rostro, estando junto a Él, permaneciendo junto a Dios, en oración, ¿qué le digo? En admiración, admirando, contemplando la hermosura de su santidad, meditando en Él, regocijándome en Él, en el Señor Jesucristo. Así voy conociendo más y más al Señor Jesucristo, voy conociendo más y más al Padre. Y en esa medida voy teniendo, conociendo, disfrutando, aprovechando más y más la vida eterna que he recibido. Tengo experiencias de vida eterna. ¿Listo? Mire, el apóstol Pedro lo experimentó en el monte de la transfiguración, cuando subió juntamente el Señor Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, y se apartó de ellos y sus vestiduras se volvieron blancas, resplandecientes. Alrededor del Señor Jesús había una nube y se escuchó la voz del cielo que decía que en el Señor Jesús tenía complacencia. Esa es una experiencia, no de lo natural. Esa es una experiencia de lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué dijo más bien Pedro? Si me lo permites, yo hago 3 enramadas o chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Con qué propósito? De quedarse. Pedro quería quedarse. Pedro no quería que esa experiencia termine. Fue tan maravillosa, tan extraordinaria. Él no pensó en nada. Él no dijo, pero yo acá
en Capernaum está mi esposa, están mis hijos, están el resto de los discípulos, está mi casa, está mi negocio, nada, nada de nada. Fue una experiencia de la vida eterna tan extraordinaria que Pedro quedó absorto y lo único que quería era perpetuar ese momento. ¿Listo? Esa es una experiencia de la vida eterna. Esas experiencias de la vida eterna están disponibles para nosotros en la medida en que nos acercamos al Señor, a través de la oración, a través de la adoración, muy importante, a través de la santificación, de la obediencia a su palabra, la obediencia a lo que Él nos habla es muy importante. ¿Por qué? Porque nos pone cerca de Él, nos pone, como le digo, hace que el Señor esté agradado con nosotros, que la comunión esté, que el canal de comunión esté limpio, sí, pero si la persona desobedece, pues sí podemos estar cerca, pero pues el Señor tiene sus reproches. ¿Listo? Entonces la idea es evitar eso justamente. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Yo estoy colocando los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les ayudes, que bendigas, Señor, la semilla que ellos ponen delante de ti, Señor. Bendice, prospera esta semilla en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Estamos bendiciendo tu nombre, glorificando tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, creer en ti, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías que habría de venir, como el Mesías que ya vino, Señor, para que en esa medida, creyendo, Señor, tengamos vida eterna, Señor. Permítenos acercarnos a ti para conocerte, para estar al lado tuyo, para permanecer al lado tuyo, Señor, guardados, protegidos, abrigados, guardados bajo tu sombra, Señor. Ayúdanos. Yo oro por la iglesia Torrefuerte y Genezaret, por cada vida en especial, por cada uno de mis hermanos en la fe. Yo estoy levantando un clamor muy especial, Señor, que tú nos ayudes, que tú los ayudes a las familias, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, bendiciendo, permitiendo que tus hijos, Señor Jesucristo, tengan experiencias poderosas contigo, Señor. Que la antorcha de este ministerio alumbre más y más y traiga luz y traiga protección a cada uno de tus hijos, Señor. Oramos por la vida de nuestro hermano Martín Romero, Señor, le bendecimos, Señor, oramos para que tú te glorifiques en su vida, que estos exámenes médicos que le están practicando, Señor, sean favorables, Señor. Oramos por tu hijo, por tu siervo, Señor, te pedimos que le cuides, que le protejas, Señor, que seas tú obrando con gracia y misericordia en su vida. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro y Ruth, para que les protejas. Protege a nuestros apóstoles, al apóstol Álvaro, guárdalo, cuídalo, líbralo de toda arma forjada que se levante en contra de su vida, Señor. Asimismo, la iglesia, Salem, guárdala y protégela, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado Israel. Oramos para que tú cuides y protejas a Israel, para que tú libres a Israel de todos los que buscan su mal, Señor. Permite, Señor, que Israel esté guardado, esté en el hueco de tu mano, junto a tu corazón, Señor. Que así esté Israel guardadita, protegida de toda obra perversa de sus enemigos.
Te damos gracias en este día. Yo bendigo la vida de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.